La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Sé que vengo a una misión dificilísima. He querido asumirla, es responsabilidad mía también, dado que soy presidente y tomo decisiones en políticas públicas en un momento de la historia del mundo. Este no es un tema local, es un tema mundial. Se llama transición energética o es el remedio para un grave problema que es la crisis climática. Grave problema porque pone en peligro la vida humana, no solo de los grandes emisores de CO2, China y Estados Unidos, más abajo la Unión Europea, Brasil está cerca, la India puede ser el detonante, la China trata de corregir, etcétera, sino que la vida humana es en todo el planeta. Y es toda la vida, además, no solo la humana. Y aquí, digamos, por donde hay que comenzar este análisis, porque se endilga por sectores políticos, de derecha, de izquierda, no son indistintos, por personas que simplemente escuchan versiones diferentes sin estudiarlas y se van tomando posiciones, van ganando cierta, en el imaginario popular van ganando mayorías, a veces, cuando viene un huracán se sabe cuál es la verdad. Esas mayorías ficticias se configuran con que, por ejemplo, si nosotros no emitimos CO2 en mayor cantidad frente a lo que hace el mundo, sí emitimos, pero frente a lo que hace el mundo, no tanto, entonces ¿para qué nos preocupamos de estos temas? Es la misma posición de los hindúes, de Brasil. Algo la tiene China. Y es más o menos como nosotros no nos hemos desarrollado como los Estados Unidos y la Unión Europea, pues debemos es permitirnos el desarrollo y ahí sí pensar qué hacer con las materias primas que se utilizan en el incremento de la producción. Desarrollo es incrementar la producción. Eso lo dijo Marx. Y sus antecedentes en la economía clásica que llaman economía política. No hay riqueza sin trabajo. Es un país más rico que otro, es en la medida en que más trabaja que otro. Trabajar ya no es más músculo, antes lo era. Ahora el trabajo cambia y el componente cerebral aumenta. El trabajo del cerebro aumenta sobre el trabajo muscular, así va cambiando el mundo del trabajo. Por eso ahora hay más mujeres que hombres. Aquí no veo muchas. Y hay que ponerse pilas con eso porque es el día contra el machismo. Eso tiene una razón objetiva y es que antaño, no hace mucho, pero hace un siglo por acá o más, el trabajo era muscular y entonces quienes teníamos, yo no tanto, masa muscular para mover palancas pesadas o cargar peso, pues eran preferidos que quienes no lo tenían, la mayoría mujeres. Todo eso viene cambiando. Cuando es el cerebro el que entra como el factor de producción fundamental en la fuerza de trabajo, mujeres y hombres tienen la misma capacidad. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, que es el cambio de energía en la producción. Los cambios de modos de producción, vuelvo a repetir a Marx, traen aparejados cambios de modos de energía. Él no lo comprendió bien. En la época en la que vivía era el análisis de la revolución industrial,
y un siglo después. Si vemos la revolución industrial, había capitalismo, por ejemplo en Inglaterra, pero su fuente de energía no era el carbón, era la fuerza de trabajo. Por eso el trabajo esclavo en los campos de algodón de Estados Unidos, que era el que mayor producía algodón en esa época, que compraba Inglaterra, su jefe colonizador, se basaba, y por ahí comenzó la idea de la revolución industrial en Inglaterra, con los paños y con las confecciones, pues era sobre la base del trabajo esclavo, con algunos animales. Esa era la fuente de energía del capitalismo. Animales, fuerza bruta de seres humanos y de animales. Los seres humanos eran tratados como esclavos igual que los animales. Eso cambió hacia 1750, esa historia hay que conocerla, y les coloco un pensador actual de Suecia, Andreas Malm, profesor de la Universidad de Lund, que yo quise que la gerencia de Ecopetrol lo reuniera con todos ustedes y más, para que tradujera su libro último, El Capital Fósil. Un libro así de grueso, pero que es necesario estudiar, porque en cierta forma trae la historia muy bien investigada de la energía en el capitalismo, colocando como ejemplo concreto a Inglaterra, que es donde se origina la revolución industrial. Bien, lo que ha sucedido ahí en ese pedacito que llamamos revolución industrial, la máquina de Watts y otras, el libro compara la eficiencia entre la máquina de Watts, que usa vapor de agua, y la rueda eléctrica no, sino generadora de electricidad, que es de agua, ¿sí? Que ahí se compara precisamente por qué el capital escogió el carbón y no el agua. Es interesante la conclusión, porque no puedo narrar todo el libro. La conclusión es que el capital escogió el carbón y no el agua, porque el carbón se podía poner en donde había mucha fuerza de trabajo para usarla. Y en cambio el agua solo donde hubiera agua, que en ese entonces pues solo era donde estaban las ruedas. No es como hoy se usa el agua en la energía eléctrica. No había esa transmisión, hoy sí hay, sino que entonces había que llevar el trabajador hasta donde estaba la rueda para mover la fábrica con la rueda. Y esa fue la razón por la que se prefirió el carbón, y ahí aparece la época de los combustibles fósiles. O sea, no es muy lejana. Tenemos básicamente 3 siglos más o menos. Si hago malas cuentas, sí, vamos para 3 siglos. Y el capitalismo estaba antes también. O sea, es decir, hubo un capitalismo sin capital fósil. Eso puede servir para la discusión de hoy. Pero a partir de la revolución industrial, que es cuando más productivo se vuelve, la única manera de volver más productivo el capital fue con otro tipo de energía que no fuera el humano, el animal, pero sí competía con el agua. El agua llegó a ser más productiva que el carbón en esa época, solo que tenía una incidencia sobre la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tenía que llegar donde estaba la rueda y entonces se volvía muy fuerte. Si no llegaba, el capitalista se quebraba. Y con la primera huelga que hubo en Inglaterra, en todo el mundo, que se le llama cartistas, creo que se llaman, fue la primera huelga de 1 millón de trabajadores, se le demostró al capital inglés que tenía no darle fuerza a la fuerza de trabajo política, sino que tenía que dominarse. Y por eso el carbón y la máquina lograba dominar la fuerza de trabajo, volviéndola más productiva. Ustedes saben que entre más productividad de la máquina, más explotación hay sobre el trabajador. O sea, la explotación del trabajador no depende de la fuerza muscular que gasta, sino la cantidad de productos que hace por 1 hora.
o por unidad de tiempo. Esto es economía política. Luego, entre más productividad haya en el capitalismo, más explotación hay, porque el trabajador produce más cosas que se vende y por tanto la masa, primero la unidad de mercancía sea barata, se compra más, por tanto la sociedad capitalista que se vuelve mundial, pues produce más mercancías, muchísimas más que antes, todo se vuelve mercancía, hasta el sexo lo vuelve mercancía. Los deseos de la persona la vuelven mercancía, el tiempo libre de las personas la vuelven mercancía, entonces hay que pagar si uno cree que se distrae en el tiempo libre, etc. Y la masa de ganancia aumenta en todo el mundo, propiedad de unos mega multimillonarios que hoy son muy pocos, pero son riquísimos, 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 como nunca sucedió ese tipo de riqueza. Eso lo produce la energía. Trabajador más energía, más producción. Todo depende de la energía, porque el trabajador tiene pues su misma ciclo vital energético, unos un poquito más que otros, pero no más. Lo que produce el salto de ganancia en el capitalismo es la energía usada en una máquina que es puro trabajo cerebral, que es de trabajadores. O sea, las máquinas últimas, ultramodernas, las hacen los y las trabajadoras. Entonces, la máquina no es más sino trabajo pasado, decía Marx. Entonces, estamos ante una sociedad que ha crecido en productividad gracias a una enorme inversión cada vez más grande de fuerza de trabajo en el saber, en el conocimiento científico aplicado a la producción y en una energía que se descubrió en 1753 y que es mayor que la humana y la de animales y superó el agua, que es el carbón, el petróleo y el gas, que hoy es la energía del capital. Por tanto, esta discusión tiene que ver es con el capitalismo mismo. ¿Por qué? Segunda parte, y me vengo ahora a la época actual. Porque el carbón, el petróleo y el gas tienen una unidad misma química que se llama C, carbono, CO2, etcétera, diversos CH, todos los hidrocarburos son CH. El carbono es la fuente de la vida, decía Oparin. No hay vida sin carbono. El carbono fue excesivo en la atmósfera terráquea hace millones de años y no había vida. Solo cuando la misma corteza terrestre empieza a absorber el carbono, quizás es el único planeta hasta ahora conocido que lo tiene, lo absorbe y entonces llega a un punto clave que permite una temperatura de 14 grados centígrados, aparece la vida en el agua y bueno, se desarrolla. La vida está hecha de carbono, nosotros estamos hechos de carbono, pero el exceso de carbono mata la vida. O sea, es un punto sutil que el planeta alcanzó hace un tiempo. Antes era un planeta ardiendo, negro, de color negro, en el firmamento, sin vida. A partir de la absorción permanente, aparecen los océanos absorbiendo el carbono y va llegando a una temperatura apropiada para la vida, que está en unos rangos. Si se pasa de esos rangos, no hay vida. Mucho frío en el fondo del mar, pero hay vida. Una vida propicia para los seres humanos, por eso salimos del agua y nos volvimos anfibios y después lo que somos, nos paramos, homus erectus. No mencionan a la mujer porque esta sociedad es machista y la ciencia también. Y pues somos lo que somos después de eso, desarrollando nuestras capacidades cerebrales. El cerebro también se basa en el carbono, pero tiene un límite. El ser humano a partir de 35 grados centígrados expuesto y sin agua, expuesto al sol y sin agua, muere. Por eso cuando ustedes entran a la jacuzzi le advierten,
20 minutos, no más de 40 grados, entre agua. Si no, mueren o morimos, así de simple. Por eso las oleadas de calor matan decenas de miles de viejitos que no tienen protección en Europa o en Rusia o en los Estados Unidos, pobres. Lo primero que mata la crisis climática es a los pobres. Donde hay pobres mueren primero. Ustedes lo pueden observar en el huracán último que acaba de pasar, se me olvidó el nombre. Melissa. ¿Dónde mata? Fundamentalmente en Jamaica, Haití, República Dominicana. En Cuba no mata por una sola razón, no porque no sean pobres, sino porque están organizados en un sistema de salud preventiva que les ayuda a ser resilientes ante los huracanes. Lo sintieron, les destruyó mucho porque entró por donde nunca habían entrado antes. Y Estados Unidos, donde se vuelve un desastre. Estados Unidos porque la Florida de ultraderecha no cree en este tema que yo estoy hablando. Lo niegan. El presidente Trump niega la crisis climática. Que lo pone es la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que descubrió la ciencia? Y es la base de esta discusión. Que si el nivel de CO2 que se arroja por el capital, tema que no menciona la ciencia, a la atmósfera, buscando cada vez más ganancia, o sea, más productos para vender, más utilización de petróleo y carbón, más ganancia. Entonces, al arrojar más CO2 a la atmósfera, pasa los límites de la vida. En eso estamos en este momento. La temperatura de la atmósfera no es solo para Estados Unidos o para donde se emite, es para todo el globo terráqueo. Luego nos afecta, no porque emitamos, sino porque recibimos las mismas consecuencias siendo nosotros más pobres. En mi experiencia como presidente no he recibido $1 de los Estados Unidos o de Europa o de China para indemnizar los muertos climáticos, les podemos llamar así, que en general hasta ahora son muertos por inundaciones. Hace poco 50 muertos en una sola casa en la carretera Quibdó, todos negros, pobres, carretera Quibdó-Medellín, carretera que hace 20 años se está haciendo y no se hace porque no es la prioridad del capital, la usan negros, y una montaña se les vino encima donde estaban juntos después de varios derrumbes. Quedaron allí y se pusieron en la casa que no debían ponerse. Cayó precisamente ahí, murieron 50. Pero esos derrumbes tienen que ver en un departamento, el más lluvioso casi del mundo, dicen que es del mundo, la zona del litoral pacífico, Océano Pacífico y su vapor contra la cordillera occidental, que deshacen lluvia, y en la crisis climática esas lluvias son más que antes. Y por tanto derrumbó más que antes las montañas en una vía que se hizo sin seguridad vial. Nunca pensaron en la crisis climática, la ingeniería no lo hizo, y los que murieron fueron negros, pobres, negras, pobres, lo digo así explícitamente, porque la crisis climática primero mata a los pobres del mundo. Los más ricos tienen fórmulas de adaptarse en el tiempo, pero también morirán si no detienen los flujos de CO2. Una ciudad como Dubái, que es el lujo, todos la hemos visto, yo la conozco, no me gustan esos lujos, pero a mucha gente sí, entonces la ven como el ideal para vivir. Esa ciudad no podrá vivir en 5 años, a menos que solo vivan en acondicionadores de aire, usando más petróleo y más gas. Está metida en un país petrolero. Los jeques que manejan esa sociedad saben de lo que va a pasar. Si la ciudad está a 50 grados centígrados, ya muchas partes del mundo en verano están a 50 grados centígrados. Yo sentí eso en Sevilla,
Yo me sentí morir. Solo hay que meterse a un hotel con aire acondicionado y mejora la condición. Pero si uno está en la calle, muere si no toma agua. Sevilla estaba a 50 grados centígrados. Eso no lo conocemos los colombianos todavía, pero ya hemos llegado a 40, 41 en ciudades calurosas. Va avanzando porque esto es paulatino, en avance e imprevisible. Tema que la Corte Constitucional no me creyó, pero es imprevisible. La imprevisibilidad del clima va en aumento también. Por eso cae nieve en Arabia Saudita. Y nosotros podríamos mostrar muchos ejemplos. Por eso nos tiene que ver, no fue la crisis en Guajira, como yo pensaba, cuando hubo sequía, sino fue en Bogotá. Y no me lo imaginaba. Y Bogotá se quedó sin agua, como ustedes saben, por varias razones, pero está la crisis climática también en medio. La mayor razón es acabar con la selva amazónica. La selva amazónica se acaba hoy por fuerza humana, pero cada vez es más por fuerza que llaman natural, que no es más sino que el ambiente se calienta tal cual en Dubái, etcétera, y se quema lo que ya está caído y eso quema lo demás. Y los niveles de incendios de la selva amazónica son cada vez mayores. La vez pasada murieron los delfines, 200 en Colombia. Y eso es una alerta de la humanidad, de la naturaleza. Nunca había pasado. ¿Qué pasa si se quema la selva amazónica? Entramos al punto de no retorno. Hay pocos hechos de punto de no retorno que ha identificado la ciencia. Uno es si el hielo de Groenlandia se derrite, otro la Antártida, otro si aumenta la acidificación, o sea, mayor cantidad de ácido en el océano, por chupar cada vez más CO2, se acidifica. Y otro es la selva amazónica. Puede haber otros, por ejemplo el permafrost, que es la capa de vegetales vuelto gas metano bajo la capa de hielo de Siberia y Canadá, que sí se derrite y se está derritiendo, suelta enormes cantidades de metano, que es un gas de efecto invernadero 23 veces más poderoso que el CO2. Una bomba contra la atmósfera, nadie sabe en qué fecha puede suceder, ya hay burbujas de metano en el permafrost de la Siberia, detectadas científicamente. Los puntos de no retorno es que hagamos lo que hagamos, ya no podremos hacer nada. Y entraremos en una fase de extinción de la vida, dependiendo de las capacidades tecnológicas que tengamos en nuestras sociedades, resistirán unos más que otros, los más pobres moriremos primero. Esto lo dice la ciencia. Y para los que seamos de izquierda aquí, sabemos que la izquierda aparece en el mundo por seguir la ciencia, no por negarla. Quienes negaron la ciencia fueron los nazis. Y hoy hay quienes niegan la ciencia. Nosotros tenemos que aprenderla, profundizarla, etcétera, porque tenemos que adaptar estos temas a nuestro país. Investigarlo en qué va a pasar en nuestro país. Y es rápido y es ya. Por eso Ecopetrol yo logré medio que el Instituto de Investigaciones del Petróleo se volviera de energías limpias. Por eso hay que lograr que la UIS, que tiene facultades de petróleo, combine con facultades de ingeniería de energías limpias. Porque el saber en energías limpias es diferente al del petróleo, y si hay que imponer las energías limpias para salvar la vida, pues Colombia tiene que saber muchísimo de energías limpias. Y eso lo podemos hacer todavía, queda poco tiempo, sobre la infraestructura que tenemos montada sobre energías fósiles, y esto indica que sí se puede reconvertir la fuerza laboral de un tipo de energía a otro tipo de energía. Si la energía del mundo futuro, inmediatamente futuro, no usa carbono, petróleo y gas, podemos sobrevivir.
y tendremos otras opciones hacia adelante, incluso muchísimas más poderosas que la que el capital fósil ha logrado. Hay partes de China que ya nos pueden mostrar cómo, porque ellos no se han negado a la posibilidad, lo que pasa es que no es suficiente, de andar hacia energías limpias, combinarlas con inteligencia artificial y con mayores niveles de saber en la producción, y le están ganando a Estados Unidos. Estados Unidos, al contrario, no ha sido capaz, por eso está encima de nosotros trayendo buques y cañones y misiles, tratando de llevarse el petróleo. Petróleo desata las guerras de los países que lo tienen en abundancia. Es lo mismo que en 1914, es una guerra por materias primas, es una guerra imperialista, que los trabajadores no pueden apoyar en ninguna parte, porque es una pelea entre ganancias, no entre salarios, ni entre fuerza de trabajo. Ya lo tenemos aquí, ustedes han visto todas las invasiones militares en el mundo, siglo XXI, todas son sobre el petróleo. Y la última parece amenazar a Venezuela y a nosotros, de paso, y al presidente que les habla. Entonces, la política mundial se intensifica violentamente y volvemos al irracionalismo que tenía Hitler, y se deshacen los mecanismos de democracia global y pasamos a imposiciones imperiales por el petróleo, por la lucha por el petróleo, no porque el petróleo en sí misma tenga esas facultades, es una materia inerte, como todas, derivada de la vida, son fósiles. Por eso habla del capital fósil. Fue vida antes transformada en energía del capital y sacada a la atmósfera para que genera muerte. Es dialéctica. La vida puede transformarse en muerte. Esos fósiles allí deberían seguir enterrados. Pero si nosotros nos alimentamos de lo que fue vivo y hoy es muerto, no inerte, sino muerto, el capital y el modo de producción sustentado así no puede generar sino muerte. Y es lo que ya estamos viviendo. Y cada vez viviremos más si no tomamos las medidas. Si Colombia pasa a energías limpias, pasamos a vanguardia tecnológica de la humanidad. Tema que no acepta cierta izquierda y obviamente toda la derecha, etcétera. Pero si nosotros somos capaces de pasar a tecnologías basadas en energías limpias, pasamos a vanguardia tecnológica del mundo. Si no lo hacemos, quedamos en la retaguardia tecnológica del mundo y sigue nuestra historia siendo lo que es, un país atrasado. Para pasar a vanguardia tecnológica del mundo tenemos que desarrollar entonces, entre otras medidas, las fundamentales, otro tipo de energía y mucho más pensamiento en la sociedad. Mucho más pensamiento en la sociedad es otro tipo de familia, más educada, y porque la familia que tiene que ver mucho en nosotros, y educación pública generalizada y llevada al máximo de los niveles educativos del mundo, tema en el que este gobierno sí ha avanzado. Cambiar la familia es difícil en el corto plazo. Entonces, si la familia no funciona, que no funciona en mucha parte de la sociedad colombiana, producto de la violencia y de la pobreza, entonces tiene que reemplazar en esa función de educación el Estado. Temas que son de mi gobierno. Pero el objetivo que es tener la base suficiente de un salto tecnológico, es decir, de una revolución. La revolución fue definida por Marx, no hablo de las antiguas, pero él lo vio así en las antiguas y en las modernas, como un cambio de modo de producción, más exactamente como un cambio de las relaciones sociales de producción que la gente establece alrededor de un modo de producción. El esclavismo era una relación entre esclavos y esclavistas. La servidumbre era una relación entre siervos
y señores de la tierra. Todo eso perdura hoy en nuestra sociedad. El capitalismo es una relación entre propietarios de máquinas y gente que no tiene máquinas, que para poder sobrevivir, y no hay otra manera, tienen que asalariarse y hacer contratos de salario, si no quedan en un problema de subsistencia general. En Colombia a veces se sustituye por delito, buscar formas, rebusque, y el rebusque lleva a caminos fáciles. Entonces, Ecopetrol y las empresas diferentes que se dedican pues a extraer combustibles fósiles o a procesarlos. Ejemplo, el mundo del carbón. El mundo del carbón es el primero que va a desaparecer, no es el último. El último será el gas. Los tiempos que tenía que hacerse ya se demoraron, porque hay un nivel, ¿cierto? Se había establecido en París 1,5 grados centígrados como máximo de crecimiento de la temperatura mientras se hacía la transición y se detenía el flujo de CO2. Eso Trump lo acabó. Por eso Trump no fue a la COP30. Y Colombia, el gobierno que presidió, no avaló la declaración de la COP30. La declaración de la COP30 venía sin mencionar cuál es el principal causante de la crisis climática, que según la ciencia en un 75% es el carbón, el petróleo y el gas, los hidrocarburos. 75% dice la ciencia. Todos los países ahí, al no entrar Trump como gobierno, el lobby petrolero se impuso y países claramente aliados a nosotros en esta lucha perdieron. Teníamos 40, Colombia lideró 40 países de la Unión Europea y de África, que conscientemente estamos en esta pelea, pero el lobby petrolero deshizo sus posiciones y quedamos solos, yo y Colombia solos en la COP30, y objetamos. Y por normas que tienen que ver con esas COPs, asambleas de naciones, la sola objeción de un país no permite legitimidad de la declaración, siempre son por consenso. Mecanismo malo, entre otros, pero así es, así son las normas. Luego la posición de Colombia hace unos días, fue el viernes, no me acuerdo, sábado, le quitó la legitimidad a la COP30 porque no mencionó la causa principal y por tanto sus decisiones no aceleran como toca dejar el consumo de petróleo y carbón. Ganó Trump en la COP30 y nosotros nos levantamos rebeldes. Eso nos va a costar muchísimo, pero no a Colombia solo, sino a toda la humanidad, porque se prolonga en el tiempo las necesidades de cortar flujos de CO2 y entonces ya será tarde. O sea, es el cronómetro de la extinción humana. Y lo hablo así porque así lo habla la ciencia, no yo. Extinción humana. Nuestros hijos, nuestros nietos, cada vez viviendo un mundo peor en el colapso climático, porque ya no será crisis, sino colapso. Entonces aquí sí es importante saber cuál es la posición de la clase obrera en general, de la clase obrera que está en los procesos de extracción y de transformación de hidrocarburos, de las experiencias en el mundo que se han logrado y ver cómo nosotros logramos un mejor futuro. Y eso lo prolongo hacia lo que vivió ya el carbón en nuestro país. Las carboneras se están cerrando. De 90 millones de toneladas que se extraían, en general se exportaban, Colombia era el quinto exportador mundial de carbón. Vivíamos de eso. No tanto del carbón, porque los contratos de venta del Cerrejón y antes del Cerrejón lo criticó Luis Carlos Galán, pues son leoninos. Nosotros subsidiamos el carbón. El carbón no nos deja regalías si comparamos con el subsidio,
Pero en lo que es solo regalías, que se van a La Guajira y a las zonas carboneras, las han robado. Si no, ¿por qué 4.000 niños muertos de desnutrición en La Guajira? Que ha sido un departamento que ha recibido más que otros. Lo mismo ha pasado en el Meta, lo mismo ha pasado en Arauca, lo mismo ha pasado en Sucre, ya como puertos. No hay departamento o región productora de carbón o de petróleo que sea rica. Ustedes lo ven en Barranca Bermeja. No hay. No hay porque ahí se impone una lógica, una cultura mental y política que tiene que ver no con la ganancia, sino con la renta. Y entonces la renta es muy superior a la ganancia. La renta crece, economía política otra vez, por el precio que está muy por encima del costo de producción. Cuando la extracción de petróleo, el precio internacional es bajo, no hay renta, hay ganancia. No todos los campos producen. Pero cuando se produce por monopolio de la extracción, sobre todo por países árabes, y Chávez hizo entrar a Venezuela en eso, crece el precio internacional y entonces se produce una gran distancia entre el costo y el precio de venta, y eso es una renta. Cuando los países viven de la renta, gastan mucho en armas porque los van a invadir. Ellos saben perfectamente que el capital no se aguanta energía cara, lo están diciendo ahora. Y entonces buscan cómo desinflar la renta, o sea, el precio internacional, e invaden. Por eso la invasión a Libia, la invasión a Siria, la invasión a Irak y la posible invasión a Ucrania, y no es posible, la hicieron, y invasión a Venezuela. Y ahora amenazan a Nigeria. Nigeria es el país de mayor producción de petróleo, extracción de toda África. Ya están amenazando a Nigeria. Bueno, entonces el petróleo trae la guerra, eso no, pero cuando es renta, quieren la renta y disminuirla para que los precios de las mercancías sean menores y por tanto pueda haber más ganancia en total y no se desplace hacia los países extractores de petróleo. Creo que me estoy alargando, pero creo que todos estos temas deben conocerse, leerse, etcétera, estudiarse. No los invento yo, están escritos en muchos libros, generalmente hechos por la izquierda intelectual del mundo, no por la derecha. Ahí hay una discusión ideológica y también una discusión dentro de la izquierda, porque Lula no quiso ayudarnos a nosotros, porque México no lo hace, porque la izquierda progresista de América Latina no nos ayuda, porque el progresismo que viene siendo derrotado en América Latina es básicamente fósil. Cifró su esperanza de cambio social y de igualdad, equidad, como toda la izquierda pregona, en la renta petrolera, error de Chávez. Pues la renta petrolera la desinflan, es inestable, y Venezuela entró en una caída económica, como todos conocen, producto de fundamentalmente la intención de Estados Unidos, y no es solo de Trump, fue de antes, de bajar el precio internacional del petróleo. Y para eso no invadió primero a Venezuela, sino a los árabes. Y lo logró. Hoy es menor. Les decía que en carbón de 90 millones de toneladas que extraímos, ahora solo extraemos 60. Y seguirá bajando, porque el carbón es el primero. Entonces, ver lo que pasa en el carbón es ver lo que va a suceder en el futuro del petróleo. Entonces, ¿qué pasa en el mundo petrolero, en el mundo carbonero de Colombia? Cerraron minas abruptamente. Miles de trabajadores, no tengo el número exacto ahorita, en el Cesar fundamentalmente, y parte en La Guajira, miles en la calle. No fue en mi gobierno, yo propuse algo a los sindicatos de carboneros que más o menos tienen una posición más afín a nosotros. Han vivido todo esto y ven cómo echaron a miles de sus compañeros del trabajo, porque simplemente las multinacionales que están ahí, pues le dijeron al gobierno que estaba en ese entonces, aquí no podemos seguir produciendo, perdemos.
La negociación sindical no fue sobre conversión laboral, error sindical, fue sobre lo mismo, cuánto salario el año entrante, etcétera. El año entrante no había salario porque lo echaron. Entonces equivocaron el objetivo de la negociación en un momento en que iban a cerrar minas de carbón y las cerraron y las van a seguir cerrando. ¿Cómo es? El Cerrejón tiene el tiempo contado antes de el cierre de la concesión. Por eso yo he intentado hacerles una propuesta, pero todavía no he logrado, y es que parte de la concesión en su infraestructura, el puerto, la ferrocarril, se utilice ferrocarril que va hacia Santa Marta y el que va hacia Bahía Portete, se utilice ya por uso civil en la medida en que ellos van disminuyendo su exportación de petróleo, y les podría servir para tener ganancias también. La región cambiaría porque se vuelve turística y tiene un potencial enorme de turismo, luego ahí y de energía limpia, una paradoja, pero geológica, donde más carbón exportamos, más posibilidades de energía solar y eólica tenemos. Y es hermosa en turismo. Y entonces una ciudad un municipio como Dibuya, junto al mar, tiene grandes montañas de carbón para exportación y tiene la energía, las máquinas, esas turbinas de energía eólica oxidándose al lado porque fueron importadas y no se han puesto. No se han puesto porque los guayús le tienen temor a nueva generación de energía de empresas extranjeras sin ellos, y entonces piensan que les va a pasar lo mismo del carbón, y podría ser, porque estos son formas de negociación que tienen que cambiar. Y el ANLA del Ministerio del Medio Ambiente no ha entendido que no se puede supeditar la contaminación local priorizándola, o sea, supeditar la producción de energía eléctrica a la contaminación local, porque la contaminación del carbón es global y va contra la vida humana. No se queda en el sitio donde se emite CO2, se esparce por toda la atmósfera global. Sí, es ciencia, pero así está demostrado desde hace un siglo. Entonces, por eso no es local el problema, es global. Nada sacamos produciendo carbón y petróleo o dejando de producir, porque el efecto es global. Tenemos que lograr que sea el mundo, no solo Colombia. Este es un tema político. Bueno, yo creo que ya en esto, ¿qué propongo? Está el examen que hizo el profesor Gonzalo, que pienso llevar a la Junta Directiva de Ecopetrol. No lo hemos hecho, preferimos hablar primero con ustedes. Nos parece que es el orden, pero hay que hablar con la Junta. La Junta es mayoría mía, pero de gentes que no saben la mayoría de crisis climática. Y entonces quiero que exista esto que en ciencia se llama discusión entre pares. Los ejecutivos de más alta experiencia científica de Ecopetrol con el trabajo de Gonzalo. Ustedes ya lo escucharon esta mañana, no sé si está por aquí. Ah, no lo han escuchado, yo pensé que ya lo habían escuchado. Raúl no me dice las cosas como son. Entonces, él trae el examen ya técnico, poco difícil. Yo he tenido mis problemas en entenderlo bien, pero básicamente, y termino con esto, todo esto que les he contado sobre la crisis climática no tiene que ver con el tema de Permian. ¿Ya? O sea, no es esto lo que me lleva a pensar que Permian no es necesario. Es el análisis técnico de lo que hay en el yacimiento y sus posibilidades de rentabilidad o no. Entonces, hoy ustedes observarán que es rentable Permian, pero no han observado que eso se acaba en el tiempo. Y no en el tiempo largo, en 2 años, con una implicación. ¿Qué es lo que encuentra el Gonzalo, viejo compañero nuestro y experto en petróleo? Creo que fue trabajador de Ecopetrol, no sé bien. Pero lo que encuentra es analizar los datos de Estados Unidos, no los datos que dan los
la cúpula de Ecopetrol, sino ir a la fuente en Estados Unidos, porque al tener en bolsa Ecopetrol está bajo peligro inminente, está bajo vigilancia norteamericana sobre las empresas que están en bolsa, que es rigurosa, estilo gringo. Y entonces al leer sus datos en inglés y transportarlos aquí, demuestra una serie de cosas de lo que viene pasando en estos pocos años en Permian. Uno, que al usar fracking acelera el desgastamiento de pozos. Fracking tiene un primer momento, que son 2 años, que saca el concho, como yo llamo, con agua a presión. Pero al sacar el concho, pues acelera el que el pozo tiene rendimientos decrecientes. Tiene un final, unos más que otros, depende de la productividad del campo. Dijeron que el campo de Ecopetrol en Permia era muy productivo, negociazo. Lo que se ha encontrado es que se agotó. Y entonces lo que más sale es gas, cada vez sale más gas. El gas no es que no sea rentable, en Colombia lo sería, pero en Estados Unidos no. Porque al creer, siendo todo el campo allá en Texas y en Delaware petrolero, no tiene infraestructura para el gas. El gas ahí sale y se quema como en Venezuela. El precio del gas, por tanto, ahí es $0. Ahora son $2 el millón de pies cúbicos de BTU, como se mide el gas. $2. Y entonces la información aquí sale como petróleo equivalente. Es decir, la suma energética del petróleo y de lo que es, y por eso se llama equivalente, la energía que deja el gas y los líquidos de gas hasta llegar al nivel de petróleo. Así se va sumando. Se sigue alcanzando los volúmenes, cada vez hay que tener más volumen, pero cada vez es menos rentable. Ese es el punto fundamental. Cada vez es menos rentable porque toca abrir más y más pozos para sacar el mismo volumen en petróleo equivalente. Cada vez más gas, cada vez sale menos petróleo, el gas es menos valor, entonces la rentabilidad disminuye. Mañana escucharán eso ya con certeza, pero se los adelanto. Lo cual significa que la inversión inicial de Ecopetrol, $750 millones, y después, algo inaudito, la compra de más acciones de la Oxy, sin que disminuya la producción que se gana la Oxy, problema ya de otro tipo, no técnico, terminado de hacer unos días antes de que yo me posesionara. Pues ya estaban contemplando el cambio del gobierno, ya sabiendo que iba a haber. Esa compra nos volvió arepa porque tenemos más derechos, más deberes sobre un campo que ya tenemos propiedad del 85% y menos derechos. Seguimos manejando la misma proporción de ganancia. Problema, la señora que maneja Oxy me conoce. No le gustó que yo frenara el campo de no sé qué, no me acuerdo, solar. En eso estuvimos de acuerdo. ¿Cómo es? Oslo. Más o menos iba por lo mismo. Ellos necesitaban que nosotros, ¿ellos qué están haciendo? Invirtiendo. Ellos están ganando sin invertir y nosotros invertimos. Es lo que está pasando. Sí, porque la señora ya debe estar mirando el tema Trump, lo dejo ahí entre... Y entonces, si a Ecopetrol lo sancionaran, hasta ahora no han sancionado ningún instituto del gobierno, sino a mí. Pero si pasaran a hacerlo de Venezuela, ellos se pueden quedar con Permian sin que nos devuelvan un peso. Y yo creo que la señora de Oxy, dado que le frenamos ese mecanismo por la vía comercial, debe estar presionando para quedarse con el resto de Permian, ganando. Ahora Oxy es propiedad de Warren Buffett, muy amigo de Santos, muy interesado en Colombia, pero en estas materias, un rico de ricos.
ahí hay un peligro que ustedes deben examinar y evaluar. En mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema OFAC. Antes también, porque nosotros ya no recuperamos la inversión. O sea, ya no vamos a tener dinero de Permian para recuperar lo que se invirtió, los 700, eso llega a 1.500 millones de dólares, ya no lo vamos a tener de inversión, porque va creciendo, porque esto va a ser ascendente, o sea, cada vez más pozos. Entonces, si uno mira en 2 años, 3 años, no es mucho tiempo, pues hasta ahora dice Ecopetrol que esa inversión la hace con sus propias fuentes. Sí, tengo duda que sus propias fuentes no son sus utilidades, ya no dan para esas cantidades, hasta en 200 millones de dólares anuales, algo así, a la baja. 3.000 millones solo lo puede hacer endeudándose la propia Ecopetrol. Si se endeuda la propia Ecopetrol, ahí sí entiendo por qué pasaron en 3 años el subsidio a la gasolina que creó Duque, pero que siguió mi gobierno sin avisarme. Se pagaron 70 billones, pues por eso es el déficit fiscal que tenemos. Había que pagarlo, sí, pero ¿con qué fuente y en cuánto tiempo? Era discutible. Podía ser la gasolina, y en 10 años, como hacemos con otras deudas, pero se hizo en 3 años, solo en mi gobierno. Y eso acabó las posibilidades mayores de hacer el programa del cambio y por tanto electorado. Hoy estamos miti-miti, quizás seríamos mayoría indudable. Estados Unidos actúa contra nosotros porque no quiere que volvamos a ganar. Es Marco Rubio en su mentalidad de odiante del progresismo en la América Latina. Trump ahí le hace caso. Entonces, estos datos ustedes tienen que examinarlo. Digamos, no hay un paraíso fiscal en Permian, sino todo lo contrario, puede chupar, no lo está haciendo hoy, ahí la prensa me confunde. Lo que dijo, que estoy hablando de hoy, estoy hablando de 2 a 3 años. Porque una vez llega al límite de endeudamiento de Ecopetrol, y yo creo que ya llegó, y todo esto lo está diciendo la valor de bolsa en Estados Unidos, no es por mí, es por estas cifras, porque allá están todos los informes sobre los que se basa Gonzalo y es lo que leen los inversionistas allá. Al llegar a su límite de endeudamiento, y lo dijo Libardo Sarmiento en un artículo antes de mi gobierno, yo no lo he leído todavía, Ecopetrol quebrará por su endeudamiento, dijo, porque el endeudamiento hoy es mayor en valor que los activos. 18.000 millones de dólares evalúan los activos, está llegando a 30.000 millones de dólares el endeudamiento, pues llegamos a un límite. Y si Permian demanda más y más y más, como lo estamos viendo, pues ¿de dónde va a salir la plata? Del gobierno. Y en ese momento, ¿qué va a hacer un gobierno? O sea, ¿cómo va a subsidiar a Estados Unidos? Subsidiarle la inversión a Estados Unidos, porque en la cuenta de Estados Unidos eso aparece como inversión. En la cuenta nuestra aparece como endeudamiento. Aún sin responsabilidad del gobierno, ya nos quitaron 70 billones, pero en el tiempo, pues se vuelve números rojos de Ecopetrol y números rojos de la nación. Y nosotros no podemos permitir eso, porque si no la gente empieza a tener hambre en el país. Si nos sobreendeudamos, ya estamos viendo, hoy este gobierno ha navegado en tema de endeudamiento, pero eso tiene un límite. Y somos vulnerables por la deuda. No es sino que Trump cierre fuentes, yo las abrí en China, las abrí en Arabia, las abrí en Qatar, las he abierto en Europa y me defiendo. Y ya me quedan pocos meses, luego puedo sobrevivir como gobierno. Pero el que sigue, sea de nosotros, sea de los otros, pues, ojalá, pero bueno, no puedo hablar de... No me haga caer aquí. Me procesan. Entonces, digamos, sea progresista o no progresista, el problema es objetivo, tiene que actuar. Yo recomiendo que en las discusiones sindicales actuales de pliego de negociación,
el tema reconversión aparezca, para que no, si llega a la derecha va a echar miles, ellos ya saben cómo es, miles, contratistas o no contratistas, empezará por los contratistas, supongo, porque va a disminuir a Ecopetrol. Pero si Ecopetrol, en la idea que hemos tenido, aún no la podemos hacer, se vuelve ecoenergía, yo dije sea la mayor generadora de energía limpia de América Latina, pero hay que aprender, el saber tiene que cambiar, la tecnología, las labores y oficios cambian, pues hay una reconversión laboral. Alguien dirá, pero es menos rentable porque no hay renta. Hermanos, una vez el petróleo baja de $55 barril, empieza a quebrar el Ecopetrol. Si Venezuela invade mañana, si Estados Unidos invade mañana Venezuela, el precio del petróleo se desploma porque esos campos quedan abiertos al mercado de Estados Unidos. Es lo que quieren. Pero el precio, la oferta aumenta, y si aumenta la oferta, disminuye el precio. Y si disminuye el precio, y ya está hoy en 62, algo así. Sí, 63. Si eso llegase a disminuir, pues venimos de 100, época Chávez. Venimos de 100, pasamos ya a 63, pues de ahí al 55 está cerquitísima. Y si eso llega a suceder, la invasión a Venezuela lo produciría de inmediato, o abrir simplemente, así sea por una negociación, puede bajar fuera de 55 y Ecopetrol empieza a tener trimestres, como llaman, de utilidades negativas. Y entonces nos acercamos a un mundo que no queremos, pero que no tiene que ver con nosotros. Hay que reconvertir Ecopetrol y abrirle otro escenario mientras va muriendo este. El tiempo aún lo da, pero los ejecutivos de Ecopetrol, empezando por su presidente, no hacen caso, porque viven del petróleo. Y ustedes como trabajadores tienen que entender esto antes de que los sorprenda la vida. Antes de tiempo yo recibí una rechifla cuando fui al sindicato de Álcalis de Colombia, después de dejar mis armas, fue lo primero que hice, porque ya sabía que iban a cerrar la empresa pública, Concesión Salina, y también Álcalis, la iban a privatizar. Álcalis sigue viva, pero Concesión, las salinas de Zipaquirá se murieron. Los trabajadores no querían oír noticias malas, entonces creyeron que todo iba a ser normal. Yo les pedía que se compraran Álcalis y fueran dueños como cooperativa de Álcalis. Algunos poquitos lo hicieron, pero después un descubrimiento de aguasal en Sesquilé, que no necesitaban abrir huecos ni nada de eso, sino sacar el agua, pues los arruinó. Pero ahí recibí una rechifla, entonces esta vez no quiero la rechifla, ya hoy me recibí una, los familiares de militares, entonces, sino el análisis antes de tomar decisiones. Pensar esto es fundamental y no tenemos tiempo. Ver si lo que estoy diciendo es razonable o no. Ver los tiempos que da la ciencia. ¿Cuántos tiempos da la ciencia? Y ver si en esos tiempos que da la ciencia el petróleo pesado sobrevive. Porque ahí hay un problema. El petróleo disminuye su demanda a partir de unos años, pero lo que sobrevive es la demanda por petróleo liviano. Solo Estados Unidos tiene infraestructuras y otros países para petróleo pesado, pero puede llenar su demanda invadiendo donde hay petróleo pesado. Bueno, estos son análisis que quiero que hagan ustedes, es los datos que tengo, pero mañana tendrán datos más técnicos, con terminología más técnica, que ya no tiene que ver con la crisis climática, yo lo pongo en el contexto de crisis climática, sino con la rentabilidad del campo Permian. Si aguanta o no aguanta, o va a ser el chupador de los recursos y la energía de Ecopetrol, nosotros pensando que, al contrario, era el salvador.
Pero los datos de Gonzalo muestran es que no es el salvador, es el determinador de la crisis. Al endeudar más a Ecopetrol, a hacerle demandar más recursos que ya no puede tener porque llegó a su nivel de endeudamiento. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Mañana tendrán más información. Gracias. Bueno, ahí no quiero meterme en las discusiones políticas internas y sindicales, sino examinar objetivamente esto. Ya llegará un momento en que volvamos a encontrarnos, pero para toma de decisiones que no están dentro de mi gobierno. O sea, no hay mucho tiempo. Gracias, muy amables. Suerte. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.